En enero de 1854, una partera del condado de Enrío, Virginia, trajo al mundo a un niño que se convertiría en el centro de un escándalo que destruyó a una de las familias más ricas del estado. El niño parecía saludable, pulmones fuertes, buen peso, cabello oscuro. Pero cuando el médico examinó las manos del bebé, se quedó inmóvil. La mano derecha tenía 6 dedos completamente formados, cada uno con su propia uña y articulación, funcionando perfectamente. Los 3 hombres que esperaban fuera de la sala de parto, todos reclamando ser el padre, miraron ese dedo extra como si fuera una sentencia de muerte. Y en muchos sentidos lo era, porque ese bebé había nacido de una mujer con la piel blanca como el hueso y los ojos pálidos como el amanecer. Una mujer que había sido comprada en una subasta de esclavos en Nueva Orleans por $4,000 y obligada a convertirse en esposa de 3 hermanos al mismo tiempo. El niño de 6 dedos debía asegurar su herencia. En cambio, reveló una conspiración de codicia, fraude y desesperación que había estado envenenando a la familia Rutledge durante años. Antes de descubrir cómo una mujer albina quedó atrapada en un arreglo tan extraño que la sociedad de Virginia intentó enterrar todos los registros de él, y por qué su hijo de 6 dedos se convirtió en la clave para desentrañar todo, necesito que hagas algo. Pulsa ese botón de suscripción ahora mismo y en los comentarios cuéntame desde qué estado o ciudad nos escuchas. Quiero saber dónde se esconden todos los amantes de los misterios oscuros. Ahora, volvamos a la primavera de 1852, cuando 3 hermanos tomaron una decisión que los condenaría a todos. La plantación Rutledge se extendía por 800 acres de fértil tierra de Virginia, justo a las afueras de Richmond, en el condado de Henry. El tabaco había hecho rica a la familia. 3 generaciones de cultivo cuidadoso, comercio astuto y matrimonios calculados con familias prominentes. La casa principal tenía 3 pisos, con columnas blancas que brillaban bajo el calor del verano, rodeada de robles más antiguos que la nación misma. Samuel Rutledge tenía 34 años cuando su padre murió esa primavera de 1852. Como el mayor siempre había llevado consigo la rigidez de un hombre que conocía su lugar en el mundo. Su mandíbula era cuadrada, sus ojos del color de las hojas de tabaco justo antes de la cosecha. Llevaba la responsabilidad como un abrigo hecho a medida, perfectamente ajustado y nunca desabrochado. Thomas, con 31 años, era más blando en los bordes. Se encargaba de las finanzas de la plantación y pasaba las noches inclinado sobre los libros en la oficina de la finca. Donde Samuel ordenaba, Thomas sugería. Donde Samuel era firme, Thomas negociaba. Su cabello comenzaba a ralear en la coronilla y había desarrollado la costumbre de frotarse la nuca cuando estaba ansioso. William, el menor, de 28 años, había sido destinado a la iglesia. Pasó 2 años en el seminario de Filadelfia antes de que la muerte de su madre lo trajera de vuelta a casa. Aún citaba las escrituras en la cena y mantenía una Biblia en su mesa de noche, pero algo en sus ojos sugería que su fe tenía grietas que evitaba mirar de cerca. Era el más alto de los 3, con manos más aptas para sostener libros que para dirigir trabajadores del campo. La muerte de su padre, el 3 de abril, cambió algo fundamental entre ellos. Josiah Rutledge se desplomó en los campos de tabaco durante una inspección. Su corazón simplemente se detuvo a mitad de una frase. Tenía 61 años y murió sin despedirse. 3 días después de enterrarlo en el panteón familiar, los hermanos se reunieron para la lectura del testamento. Chester Hafford, el abogado de la familia durante 12 años, se sentó detrás del enorme escritorio de caoba. Tenía 58 años, el cabello plateado y gafas de montura de alambre que atrapaban la luz de la lámpara. Tenía la cautelosa manera de un hombre acostumbrado a manejar los secretos de otros. El estudio olía a tabaco viejo y cuero.
Samuel, Thomas y William se acomodaron en sillas frente al escritorio, 3 hombres esperando conocer su futuro. Las primeras secciones eran estándar. La plantación se dividía en partes iguales. Los bienes se compartían en común. La fuerza laboral debía permanecer unida. Luego Hafford llegó a la 7ª cláusula, y su voz cambió. Mis hijos heredarán todas las propiedades, el dinero y los bienes, con la condición de que preserven la pureza de la sangre Rutledge, mediante una unión que mantenga la distinción de nuestra familia y evite la dilución de nuestro linaje mediante matrimonio común. Esta unión debe ser singular en naturaleza, legalmente vinculante pero inusual en práctica, y debe producir un heredero dentro de los 3 años posteriores a mi fallecimiento. Si esta condición no se cumple, todos los bienes serán liquidados y donados a la Sociedad Agrícola de Virginia, y mis hijos recibirán solo $300 cada uno. El silencio llenó el estudio. Samuel se inclinó hacia adelante. Léalo otra vez. Hafford lo hizo, palabra por palabra. ¿Qué demonios significa eso? La voz de Thomas se quebró. Singular en naturaleza, pero inusual en práctica. William se había puesto pálido. Significa que padre quería que compartiéramos una herencia sin dividirla, una unión entre 3 hermanos. Eso es imposible, dijo Samuel con frialdad. Una mujer no puede casarse con 3 hombres. No es imposible, interrumpió Hafford suavemente. Legalmente, uno de los hermanos se casa. Socialmente, el arreglo es flexible. Su padre temía que dividir la plantación destruyera lo que había construido. Quería que la finca permaneciera entera, administrada por los 3, unidos por algo más que la sangre. ¿Está diciendo que quería que compartiéramos una esposa? Thomas apretó los brazos de su silla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Digo que su padre quería asegurarse de que trabajaran juntos, que no pudieran dividir la propiedad y seguir caminos separados. Esta fue su solución. Samuel se acercó a la ventana. ¿Y si nos negamos? Entonces todo se convierte en una nota al pie en la historia agrícola de Virginia. La tierra vendida, la casa en manos de extraños, los trabajadores dispersos. Hafford limpió sus gafas. Su padre creía que encontrarían una forma. La voz de William apenas era audible. Esto es una locura. Esto es una herencia, replicó Hafford. Tienen 3 años para cumplir o lo perderán todo. Permanecieron allí hasta que el atardecer llenó la habitación de sombras. Discutieron y debatieron, las voces subiendo y bajando. Samuel insistió en que era imposible. Thomas calculó lo que perderían. William citó las escrituras sobre la santidad del matrimonio. Pero todos sabían cuál sería su decisión. La plantación valía $47,000. $300 al año apenas bastarían para mantener a un solo hermano, y mucho menos a 3. No tenían elección. En las semanas siguientes, Hafford trabajó con Samuel para elaborar un plan. Requeriría discreción, un tiempo preciso y una mujer que no tuviera otra opción que obedecer. Una mujer que no pudiera protestar ni negarse. Una mujer cuya existencia misma sería controlada completamente por los 3 hermanos. Fue entonces cuando Hafford mencionó la próxima subasta en Nueva Orleans y la mercancía inusual que estaría disponible allí. El viaje a Nueva Orleans tomó 6 días. Samuel, Thomas y William viajaron en tren y en barco de vapor, viendo cómo las verdes colinas de Virginia se transformaban en la extensión plana y húmeda de Luisiana. No hablaron mucho. Cada hermano se refugió en sus propias justificaciones por lo que estaban a punto de hacer. Nueva Orleans, a fines de agosto, era un caldero de calor y humanidad. La casa de subastas se encontraba en Charter Street, un edificio de 2 pisos con balcones de hierro. En el interior, el aire olía a sudor y desesperación, a transacciones que despojaban todo, excepto el valor comercial. Hafford había enviado un mensaje con anticipación. Había averiguado qué casas de subastas comerciaban con lo inusual, lo raro,
la mercancía que atraía precios elevados de hombres ricos que buscaban curiosidades exóticas. Los hermanos llegaron 1 hora antes. El área de retención estaba dividida por tabiques de madera. La mayoría de las posibles compras eran trabajadores de campo, espaldas fuertes y manos callosas. Pero en el rincón más alejado, separada por una cortina de tela, estaba algo que hizo que los 3 hermanos dejaran de caminar. No podía tener más de 19 años. Su piel era blanca, no pálida, sino blanca como la leche, blanca como el hueso. Su cabello caía en ondas más allá de los hombros, sin color, como seda de araña. Sus ojos, cuando los alzó brevemente, eran de un tenue tono rosado, como el interior de ciertas conchas. Llevaba un vestido gris sencillo, demasiado grande para su delgado cuerpo. Sus muñecas mostraban las marcas de unos grilletes recientemente retirados, líneas rojas sobre esa piel imposible. Estaba completamente inmóvil, como si hubiera aprendido que el movimiento atrae atención, y la atención, dolor. «Caballeros, esta es una oferta bastante rara». Apareció el subastador a su lado, un hombre corpulento llamado Duchamp, con lino manchado de sudor. Pura albina. Ha estado en 3 hogares diferentes desde su nacimiento. El actual propietario está saldando deudas. Necesita una venta rápida. Está sana, capaz de realizar labores domésticas. Habla un inglés decente, pero se lo diré directamente. Es delicada. No puede estar mucho tiempo bajo el sol. Ojos sensibles a la luz brillante. No están comprando mano de obra de campo. Samuel la rodeó lentamente, del mismo modo en que podría examinar un caballo. Ella no lo miró. Mantuvo la vista en el suelo. «¿De dónde es originalmente?», preguntó Samuel. «Nació en una plantación de Carolina del Sur. La madre murió en el parto. Padre desconocido. La condición se transmite por familias. A veces aparece de forma inesperada. Ha sido instruida en labores domésticas. Costura, limpieza, cocina básica». Thomas dio un paso adelante. «¿Ha tenido hijos?». «No, señor. Intacta según el examen médico», respondió Duchamp bajando la voz. «Entre nosotros, caballeros, sería una pieza de conversación muy interesante en la casa adecuada. Imaginen los comentarios en las cenas». William se mantuvo a varios pasos, con la mandíbula apretada, pero Samuel y Thomas intercambiaron una mirada que no necesitó palabras. Era exactamente lo que necesitaban. Alguien lo suficientemente inusual como para justificar la extraña cláusula de su padre. Alguien legalmente impotente para rechazar cualquier arreglo que propusieran. Alguien cuya apariencia haría que la peculiar circunstancia pareciera casi lógica. Una medida necesaria para evitar que esos rasgos inusuales se propagaran sin control. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Samuel directamente. Ella vaciló. Luego habló tan bajo que tuvieron que inclinarse para oírla. «Clara, señor». Su voz no tenía acento identificable. Era como si la hubieran entrenado para existir sin origen, sin historia. «Clara», repitió Samuel. «¿Sabes lo que ocurre en estas subastas?». «Sí, señor». «¿Tienes familia? ¿Alguien que te busque?». «No, señor». Samuel asintió. Una pizarra en blanco. Una persona tan completamente borrada que podía moldearse según las necesidades de los hermanos. La subasta comenzó a las 2 de la tarde. Cuando Clara fue llevada al estrado, la sala cayó en un silencio inusual. Incluso los hombres acostumbrados a comprar seres humanos la miraban con abierta curiosidad. La puja empezó en $1000. Samuel levantó su tarjeta de inmediato. Un hacendado de Mississippi ofreció 1500. Thomas subió a 2000. Así continuó, el precio aumentando mientras los hombres decidían si deseaban aquel trofeo extraño. A $3000, la mayoría se retiró. A 3500, solo quedaban 2, los hermanos Rutledge y un varón azucarero de Baton Rouge. Samuel se puso de pie, asegurándose de que todos vieran su rostro. 4000. La sala quedó en silencio.
Era una cantidad obscena. El barón azucarero dudó, luego negó con la cabeza y se sentó. «Vendida», anunció Duchamp golpeando con el mazo, «al caballero de Virginia por $4.000. Así fue como Clara se convirtió en propiedad de los hermanos Rutledge. Se firmaron los papeles, se entregó el dinero y la llevaron al brutal sol de agosto, que la hizo entrecerrar los ojos y cubrirse el rostro. Viajaron de regreso a Virginia con su compra. Clara se sentó en el vagón del tren, mirando por la ventana, sin hablar a menos que le hablaran. Los hermanos discutieron su plan en voz baja en el vagón de fumadores. Samuel se casaría legalmente con ella, como el mayor y el más prominente socialmente, pero el arreglo sería explicado con claridad. Viviría con los 3 hermanos. Estaría obligada a cumplir los deberes conyugales con los 3, y tendría que dar a luz a un heredero que pertenecería a la familia Rutledge, sin importar la paternidad biológica. «Es bíblico», dijo William de pronto a la defensiva. «Jacob tuvo 2 esposas. Abraham tuvo a Sara y a Agar. El rey David tuvo varias esposas. Si estamos preservando una línea familiar, Dios lo entenderá». Thomas se frotó la nuca. «No estamos hablando de un matrimonio bíblico. Es conveniencia legal envuelta en un precedente del Antiguo Testamento». «Entonces, ¿de qué se trata?», exigió William. Samuel respondió en voz baja, observando los campos de tabaco pasar frente a la ventana. «De supervivencia. Se trata de conservar lo que es nuestro. Padre lo entendía. La ley lo entiende. Y ella también lo entenderá. O lo aprenderá». Llegaron a la plantación el 2 de septiembre. Al personal de la casa se le había dicho que preparara el dormitorio de invitados en el ala oeste, el que tenía ventanas hacia el jardín y cortinas gruesas para bloquear la luz intensa. Clara fue llevada allí de inmediato. Le dieron agua y comida, y la dejaron sola para que se acostumbrara. Esa noche, los 3 hermanos se reunieron en su habitación. Samuel habló la mayor parte del tiempo, con voz serena y de tono empresarial. «Clara, estás aquí para cumplir un propósito específico. Vas a casarte conmigo en una ceremonia legal, pero debes entender que perteneces a los 3. Vivirás en esta casa. No te faltará nada material, pero se espera que seas esposa de los 3 hermanos. ¿Entiendes lo que te digo?» Ella se sentó al borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre el regazo, y asintió una vez. «Nos llamarás esposo a cada uno de nosotros en privado. En público serás la señora Samuel Rutledge, pero mostrarás igual respeto a Thomas y a William. Compartirás tu tiempo entre los 3, tus afectos entre los 3, tu cuerpo entre los 3. ¿Está claro?» Otro leve asentimiento. Thomas dio un paso adelante. «Si intentas escapar, te atraparán y serás castigada. Si le cuentas a alguien sobre nuestro arreglo, serás castigada. Si no concibes un hijo en un tiempo razonable, buscaremos otras soluciones. Pero si cooperas, vivirás cómodamente, mejor que en cualquier otro lugar». William no dijo nada. Permaneció junto a la puerta, su rostro inmutable bajo la luz de la lámpara. Clara habló por fin, con voz apenas audible. «¿Cuándo será la boda?» «En 2 semanas», respondió Samuel. «Una pequeña ceremonia en la iglesia presbiteriana de Richmond. Solo la familia y unos pocos conocidos. Vestirás de blanco, sonreirás, dirás los votos, y luego regresarás aquí para comenzar tus deberes». Ella lo miró entonces, y por un momento algo brilló en esos ojos rosados y pálidos. Miedo, furia o resignación, los hermanos no supieron decirlo. Luego desapareció, sustituido por una aceptación vacía. «Sí, señor», dijo ella. Los hermanos la dejaron sola. Al caminar por el pasillo, William finalmente rompió el silencio. «Dios nos perdone», susurró. La respuesta de Samuel fue tan fría como el invierno. «Con o sin Dios, lo haremos. Hemos llegado demasiado lejos para volver atrás.
La boda tuvo lugar el 16 de septiembre en la segunda iglesia presbiteriana de Richmond. Una ceremonia pequeña, apenas 20 invitados, socios comerciales y primos lejanos, suficientes para mantener las apariencias sociales. Hafford asistió de pie al fondo, observando cómo su plan se desarrollaba con precisión. Clara vestía un traje blanco que una de las esclavas de la casa había ajustado para que le quedara. Su cabello estaba recogido y cubierto por un velo de encaje que suavizaba el resplandor fantasmal de su piel. En el interior tenue de la iglesia parecía casi un espectro. El reverendo Marcus Pennington, de 64 años, ofició la ceremonia. Había casado y enterrado a 3 generaciones de familias virginianas. Notó que la novia nunca miró al novio, que pronunció sus votos con un tono monótono, sin alegría ni tristeza, solo obediencia. También observó que otros 2 hombres jóvenes se mantenían inusualmente cerca del novio, con expresiones idénticas. Alivio mezclado con algo más oscuro. En la recepción celebrada en la plantación después de la ceremonia, Clara permaneció en silencio mientras los invitados felicitaban a Samuel. Los hombres le daban palmadas en la espalda y las mujeres murmuraban sobre la extraña esposa. Alguien preguntó dónde había encontrado Samuel a una esposa tan exótica. Él sonrió y respondió simplemente que provenía de buena familia de Carolina, que su aspecto único aseguraría que sus hijos fueran recordados. A las 10 los invitados se habían marchado. Los hermanos y Clara estaban solos en la casa. Los sirvientes, retirados a sus aposentos. Los 4 se encontraban en el pasillo principal, y el peso de lo que venía después flotaba en el aire como la humedad antes de una tormenta. Samuel habló primero. «Clara, empezaremos esta noche. Vendrás a mi habitación. Mañana a la de Thomas. La siguiente, a la de William. Iremos rotando así. Sencillo y justo. ¿Entiendes?» Ella asintió con la misma aceptación mecánica. ¿Alguna pregunta? Clara los miró uno por uno, como memorizando sus rostros para algún juicio futuro. Luego hizo la única pregunta que importaba. «¿Y después de que tenga un hijo, qué sucederá entonces?» Los hermanos se miraron entre sí. Samuel respondió con cuidado. «Entonces habrás cumplido tu deber principal. Lo demás lo decidiremos con el tiempo». No era realmente una respuesta, y Clara lo sabía. Pero no insistió. Simplemente siguió a Samuel escaleras arriba hacia su dormitorio, con su vestido blanco arrastrándose detrás como un sudario. El arreglo continuó durante meses. Clara rotaba entre los dormitorios de los 3 hermanos como si fuera mercancía redistribuida para mantener el equilibrio. Durante el día era la señora Samuel Rutledge. Administraba la casa, supervisaba al personal, aparecía al lado de su esposo cuando llegaban los socios de negocios. Aprendió a sonreír en los momentos apropiados, a hablar del clima y del jardín, a existir como la esposa de un respetable caballero virginiano. Pero por la noche pertenecía por igual a 3 hombres que la habían comprado como si fuera una yegua de premio y esperaban que produjera su salvación en forma de un heredero. Los hermanos mantuvieron la rutina durante 8 meses. Samuel era metódico con el arreglo. Trataba las horas privadas como una obligación que debía cumplirse con eficiencia. Thomas era más gentil. A veces se disculpaba. En ocasiones intentaba conversar, como si eso pudiera hacer que la situación resultara menos grotesca. William siempre citaba las escrituras antes y después, como si pudiera santificar lo que hacían con pura cantidad de referencias bíblicas. Luego, en mayo de 1853, Clara dejó de tener su curso mensual. En junio, el médico de la casa confirmó lo que todos sospechaban. Estaba embarazada. Los hermanos celebraron con bourbon caro en el despacho, brindando por su éxito, por la sabiduría de su padre y por su herencia asegurada.
Hafford fue convocado e informado de que el primer requisito del testamento se había cumplido. Tomó notas cuidadosas en su cuaderno de cuero y les aseguró que mientras Clara diera a luz a un niño sano, su herencia estaría a salvo. Clara no dijo nada cuando le informaron del embarazo. Simplemente asintió y continuó con su rutina diaria. Una mano que a veces se posaba en su vientre a un plano, como si no pudiera creer que algo estuviera creciendo allí. El embarazo transcurrió con normalidad durante el verano y el otoño. Clara se volvió más redondeada, se movía con cuidado, pasaba largas horas en el jardín, donde podía sentarse bajo la sombra y observar las mariposas moverse entre las flores. Los hermanos se mostraban solícitos con su salud, asegurándose de que tuviera la mejor comida, las sillas más suaves, cualquier comodidad posible. Pero bajo la superficie de aquella tranquilidad doméstica, algo estaba cambiando. Clara había empezado a transformarse de formas sutiles. Hacía más preguntas sobre las finanzas de la plantación. Pedía libros de la biblioteca de Thomas y los leía por las noches a la luz de la lámpara. Aprendió los nombres de las 37 personas esclavizadas en la propiedad, algo que ninguno de los hermanos se había molestado en hacer. Observaba y escuchaba, y detrás de esos ojos rosados pálidos se estaban haciendo cálculos. El 9 de enero de 1854, después de 14 horas de parto asistido por el mismo médico que había confirmado el embarazo, Clara dio a luz a un niño. El bebé estaba sano, con abundante cabello oscuro y pulmones que anunciaron su llegada con fuerza impresionante. El médico limpió al niño, lo envolvió en una manta suave y se preparaba para entregárselo a la madre exhausta cuando notó las manos. El bebé tenía 6 dedos en la mano derecha, un sexto dedo completamente formado y funcional que crecía desde el costado de la palma, con uña y articulación. El doctor se quedó paralizado, mirando aquel desarrollo inesperado. Miró a Clara, cuyo rostro se había puesto aún más pálido de lo normal, y luego a los 3 hermanos, que se habían agolpado en la habitación del parto. Samuel fue el primero en acercarse. Apartó la manta, examinó la diminuta mano, contó los dedos 2 veces, como si el sexto pudiera desaparecer si se concentraba lo suficiente. «¿Qué es esto?», preguntó con voz peligrosamente baja. El médico carraspeó nervioso. «Se llama polidactilia, señor. Dedos adicionales. No es muy raro. Aparecen quizá 1 de cada 1000 nacimientos. Puede ser hereditario o surgir de manera espontánea. El dedo está completamente formado y es funcional. No es una deformidad dañina». «Es una marca», interrumpió William con el rostro pálido. «Una marca de pecado, de sangre impura, de...». «Es una variación genética», dijo el médico con firmeza. «Nada más. Muchas personas perfectamente sanas viven con dedos extra. Puede eliminarse quirúrgicamente si lo desean, aunque no hay razón médica para hacerlo». «Fuera», dijo Samuel cortante como un cuchillo. «Deje al niño y salga de esta habitación». El médico entregó el bebé a Clara, recogió sus instrumentos y salió rápidamente. Los 3 hermanos se quedaron al pie de la cama, mirando al bebé que mamaba del pecho de su madre, ese dedo extra que parecía burlarse de todo lo que habían planeado. Thomas habló primero, con la voz temblorosa. «¿Cuál de nosotros crees que...?» «¿Importa?», replicó Samuel con amargura. «El niño está marcado y extraño, igual que ella». Clara levantó la vista del bebé y por primera vez desde que había llegado a la plantación, habló sin que le dirigieran la palabra. Su voz era serena, casi fría. «Es su heredero. El requisito de su padre era un heredero dentro de 3 años. Aquí lo tienen. Obtuvieron lo que querían». «Queríamos un heredero perfecto», replicó Samuel. «No algo que haga que la gente hable, que levante preguntas sobre la pureza». La risa de Clara fue aguda y sin alegría. «¿Pureza? ¿Líneas de sangre?
Miren lo que creó la obsesión de su padre. Miren lo que ustedes tres crearon. Querían algo inusual, y algo inusual es lo que obtuvieron. Los hermanos no respondieron. Salieron uno a uno, dejando a Clara sola con el bebé de 6 dedos, que sería quien asegurara o destruyera su herencia. Durante 3 días, los hermanos discutieron a puerta cerrada. William insistía en que la condición del niño era una señal del desagrado de Dios. Thomas calculaba probabilidades, intentando determinar cuál de ellos podría portar la predisposición genética a la polidactilia. Samuel se centraba en lo práctico, si la condición del niño afectaría la herencia, si podían mantenerlo en secreto, si sería seguro extirpar el dedo. Al 4.º día, Haverford llegó tras recibir un mensaje urgente. Examinó al bebé con detenimiento, tomó notas y luego pronunció su veredicto. El testamento de su padre especifica un heredero, no un heredero perfecto. Este niño cumple el requisito legal. Sin embargo, añadió tras una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, la naturaleza inusual de su condición puede generar preguntas sobre la paternidad, sobre las líneas de sangre, sobre si la genética de la familia Rutledge es tan pura como su padre creía. Tales preguntas podrían complicar futuros negocios, su posición social, los posibles matrimonios del niño. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Samuel. No hacen nada, respondió Haverford cerrando su cuaderno. Registran el nacimiento. Le ponen un nombre. Lo presentan como su hijo y heredero. Si alguien pregunta por el dedo, dicen que es una variación inofensiva que corre en las familias de Carolina. Algo heredado del lado materno. Lo haces sonar común, insignificante, y rezas para que nadie mire demasiado de cerca ningún otro aspecto de tu arreglo doméstico. Llamaron al bebé Josiah, como su abuelo. El dedo extra permaneció. El médico desaconsejó la cirugía en un infante tan pequeño, y en secreto, cada hermano temía que quitarlo pudiera de alguna manera invalidar la herencia. Clara se recuperó lentamente del parto. Se movía por la casa como un fantasma, el bebé siempre en sus brazos o cerca, en su cuna. Había dejado de rotar entre los dormitorios de los hermanos. Ya no había razón para continuar con ese arreglo, y ninguno de ellos insistió en ello. Se instaló en el cuarto del bebé, durmiendo en una pequeña cama junto a la cuna, separándose efectivamente de los hermanos, aunque permaneciendo bajo su techo. Los meses posteriores al nacimiento estuvieron marcados por una extraña y tensa paz. La plantación continuó con sus operaciones. El tabaco se plantó y se cosechó. El bebé crecía fuerte, y los hermanos intentaban fingir que todo era normal. Pero Clara estaba cambiando. La aceptación vacía que la había definido durante su primer año había desaparecido. Empezó a mostrar pequeñas rebeldías, rechazaba ciertas reuniones sociales, insistía en tomar decisiones sobre el cuidado del bebé sin consultar a los hermanos. Pasaba horas en la biblioteca de Thomas, leyendo libros de leyes e historia, y había empezado a hacer preguntas sobre las finanzas de la plantación, preguntas sobre su estatus legal como esposa de Samuel, preguntas sobre lo que sucedería con ella y el bebé si algo les pasaba a los hermanos. Thomas, que seguía manejando los libros del patrimonio, intentó desviar sus interrogantes, pero Clara era persistente y había aprendido que la paciencia podía ser un arma devastadora. Lo que ninguno de los hermanos sabía era que Clara también había comenzado a cartearse con alguien. Llegaban cartas a la plantación dirigidas a la señora Samuel Rutledge, cartas que Clara recogía del personal antes de que nadie más pudiera verlas. Las leía en privado y luego las quemaba en la chimenea del cuarto del bebé, observando cómo el papel se curvaba y ennegrecía, como si borrara las pruebas de un crimen aún no cometido. El autor de esas cartas era Martin Rutledge, hermano de Josiah Rutledge, quien había estado notablemente ausente de la boda
y de todas las reuniones familiares posteriores. Martin tenía su propia plantación en Carolina del Norte, su propia fortuna construida con tabaco y algodón, y también tenía sus propias opiniones sobre el testamento de su hermano, opiniones que había mantenido en silencio, hasta ahora. En octubre de 1854, 1 año y 8 meses después de que Clara se uniera al hogar Rutledge, llegó un visitante a la plantación. Venía a caballo, bien vestido, con el porte seguro de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Pidió hablar con Samuel Rutledge por un asunto familiar urgente. El visitante era el abogado de Martin Rutledge, un hombre llamado Silas Corbett, y llevaba consigo documentos que desmantelarían todo lo que los hermanos creían haber asegurado. Pero esa revelación aún estaba a semanas de distancia. Por el momento, Corbett simplemente se presentó. Aceptó un refresco y mencionó casualmente que estaría en Richmond unos días por asuntos de negocios. Samuel lo trató con toda cortesía, sin sospechar que su tío acababa de hacer el primer movimiento en un juego mucho más complejo que el de 3 hermanos tratando de cumplir la voluntad de su padre. Sin sospechar que Clara había estado preparando el terreno para ese momento desde el día en que dio a luz a un bebé de 6 dedos y comprendió que aquel niño inusual podría ser tanto su cadena como su llave hacia la libertad. Esa misma noche, después de la visita de Corbett, Clara se quedó de pie junto a la ventana, mirando los campos de tabaco. El bebé dormía plácidamente en su cuna detrás de ella. Tocó el cristal con un dedo pálido, dejando una pequeña marca en la condensación. A través de la mancha borrosa, podía ver las luces en la cabaña del capataz, en los graneros de curado, en los barracones lejanos de los esclavos. Tantas vidas entrelazadas en esa tierra, todas controladas por 3 hombres que creían haber asegurado su futuro comprando a una muchacha de piel blanca en una subasta de Nueva Orleans. Entonces Clara sonrió, una sonrisa pequeña y fría, sin alegría, y susurró algo demasiado bajo para que nadie lo oyera. Pero si las palabras hubieran podido captarse, tal vez habrían sido: «Veamos cuán pura es realmente su línea de sangre, caballeros». Silas Corbett regresó a la plantación Rutledge el 23 de octubre. Esta vez vino con algo más que cortesías. Traía una carpeta de cuero con documentos que Samuel, Thomas y William encontrarían profundamente inquietantes. Los hermanos lo recibieron en el antiguo despacho de Josiah. Corbett extendió los papeles sobre el escritorio con el cuidado deliberado de un hombre que construye un caso ante el tribunal. «Caballeros, seré directo, porque mi cliente, Martin Rutledge, valora la franqueza. Existen irregularidades significativas en el testamento de su padre. Mi cliente tiene razones para creer que ciertas disposiciones pudieron haber sido alteradas o añadidas después de que se firmara el documento original». Samuel se quedó completamente inmóvil. «Esa es una acusación grave, señor Corbett. El testamento de nuestro padre fue debidamente atestiguado y registrado». «Por Chester Hafford, sí», replicó Corbett. «Pero ¿sabían que Hafford y Martin Rutledge tuvieron una disputa 3 años antes de la muerte de Josiah por un negocio fallido? ¿Sabían que Hafford perdió casi $7,000 en una especulación de algodón que Martin se negó a financiar? ¿Sabían que la firma de su padre en ciertas páginas del testamento no coincide del todo con su firma en otros documentos legales del mismo período?» Thomas llevó la mano a la nuca, frotándola nerviosamente. «¿Qué está sugiriendo?» «Estoy sugiriendo», dijo Corbett con calma, «que Martin Rutledge tiene dudas sobre la validez de ciertas disposiciones testamentarias, en particular la cláusula inusual referente al matrimonio y los herederos. Martin cree que esa cláusula fue insertada por Hafford después de la muerte de Josiah como un medio para controlar a ustedes 3 y, más importante aún, para controlar el flujo de dinero del patrimonio». William se inclinó hacia adelante. «¿Controlar el dinero cómo?» Corbett sacó otro documento.
Este es un libro de cuentas de la oficina de abogados de Haverford, obtenido por ciertos canales. No especificaré cuáles. Muestra pagos regulares del patrimonio Rutledge a las cuentas de Haverford, pagos muy por encima de sus honorarios legales habituales, pagos etiquetados como gestión del patrimonio y administración de herencia. En los últimos 18 meses ha retirado casi $11,000. El número quedó suspendido en el aire. Samuel apretó la mandíbula. «Thomas, ¿eso es cierto?» Thomas se había puesto pálido. Ha habido pagos a Haverford por manejar las complejidades legales de la herencia, por presentar documentos. ¿Por $11,000 en 18 meses? La voz de Samuel se elevó. Corbett continuó, con tono medido y profesional. Martin Rutledge cree que Chester Haverford orquestó toda esta situación, que insertó la cláusula matrimonial sabiendo que ustedes estarían desesperados por cumplirla, sabiendo que requeriría su gestión legal continua, sabiendo que podría drenar el patrimonio poco a poco, mientras los mantenía ocupados con una condición imposible de satisfacer. Y puede que no estuviera actuando solo. ¿Qué quiere decir? La voz de William apenas era audible. Quiero decir que Martin Rutledge ha estado investigando los últimos meses de vida de su padre. Josiah gozaba de excelente salud, según su médico en Richmond. Luego, repentinamente, en marzo de 1852, comenzó a quejarse de fatiga, palpitaciones irregulares, mareos. Murió 5 semanas después. El médico atribuyó su muerte a un fallo cardíaco por causas naturales y edad avanzada. Pero Martin ha hablado con miembros del personal de esa época. Varios mencionaron que las comidas de Josiah solían serle llevadas al despacho por el propio Chester Haverford, quien lo visitaba con frecuencia durante esas últimas semanas. La implicación era clara. Samuel se levantó de golpe, la silla chirriando contra el suelo. Está acusando a Haverford de asesinato, de envenenar a nuestro padre. Estoy diciendo que hay preguntas que merecen respuesta, replicó Corbett. Martin está preparado para impugnar el testamento en los tribunales, pero antes de hacerlo, quiso extenderles una oferta. Trabajen con él para investigar a Haverford. Ayúdenlo a exponer cualquier esquema que haya detrás de todo esto. Y Martin garantizará que la plantación permanezca en manos de la familia, dividida correctamente entre los 4 sobrinos. Si se niegan, Martin presentará su demanda mañana. De una u otra forma, la verdad saldrá a la luz. Samuel caminó hacia la ventana. Detrás de él, Thomas calculaba frenéticamente números en su cabeza. William tenía la cabeza entre las manos, probablemente rezando por una guía que no llegaría. «Necesitamos tiempo», dijo por fin Samuel. «Tiempo para revisar nuestros propios registros». «Tienen 3 días», interrumpió Corbett. «Martin no es un hombre paciente, y cuanto más se demore esto, más dinero desaparecerá». 3 días, caballeros. Luego necesito su respuesta. Después de que Corbett se marchó, los hermanos permanecieron en el despacho durante horas. Sacaron todos los libros de contabilidad que Thomas llevaba, cada registro de transacciones con Haverford. El patrón se reveló enseguida. Haverford había estado cobrando de más de forma sistemática, inventando gastos legales, facturando trabajos que nunca realizó. Pero los pagos eran lo suficientemente pequeños y espaciados como para que Thomas nunca los hubiera cuestionado por separado. Solo al verlos en conjunto se revelaba el alcance del robo. «Nos jugó», dijo Thomas con voz vacía. «Desde el momento en que padre murió, nos manipuló». Samuel golpeó el escritorio con la mano. «El testamento. Tenemos que examinar el testamento original. Consigan el documento del juzgado». Pero había un problema. El testamento original estaba guardado en la caja fuerte de la oficina de Haverford, como era costumbre con los documentos de patrimonio aún en administración activa. El juzgado solo tenía una copia certificada, una copia que el mismo Haverford había presentado. «Podríamos irrumpir en su oficina», sugirió William, y enseguida pareció horrorizado por sus propias palabras.
Quiero decir, si necesitamos el original, lo necesitamos de verdad. Necesitamos a Clara, dijo Samuel de repente. Los otros dos lo miraron sorprendidos. Piénsenlo, continuó. Corbett sabe cosas sobre esta casa que no debería saber. Cosas sobre los últimos meses de padre, sobre las comidas, sobre las visitas de Hafford. ¿Cómo sabría Martin todo eso? Él no estuvo aquí, pero Clara sí. ¿Crees que ha estado pasando información a Martin? Interrumpió Tomás. Creo que es más inteligente de lo que pensamos, y creo que lleva buscando una salida desde el día en que la trajimos aquí. La encontraron en el cuarto del bebé, como siempre. El pequeño Josiah tenía ya 14 meses. Empezaba a caminar y balbuceaba sonidos que algún día serían palabras. Era hermoso a pesar, o tal vez por causa, de su mano inusual. Clara se había negado rotundamente a que nadie mencionara la idea de quitarle el dedo extra. Lo defendía con fiereza cada vez que el tema surgía. Los tres hermanos entraron sin tocar. Clara levantó la vista desde donde estaba sentada, leyendo para el niño, con una expresión cuidadosamente neutral. Samuel habló primero. Tuvimos un visitante hoy, Silas Corbett. Trabaja para mi tío Martin. Sabe cosas sobre esta casa que no debería saber. Así que te lo preguntaré directamente. ¿Has estado carteándote con Martin Rutledge? Clara cerró el libro con cuidado. He estado escribiéndome con varias personas. Soy una mujer casada. Tengo derecho a enviar y recibir cartas. No juegues, advirtió Samuel. ¿Has estado dándole información a Martin? He estado buscando asesoría legal, como es mi derecho dado mi inusual situación. Tomás dio un paso adelante. Clara, si estás ayudando a Martin a impugnar el testamento, estás destruyendo tu propia seguridad. Si la herencia se divide entre 4 personas en lugar de 3, habrá menos para todos, incluso para ti y para el bebé. Clara sonrió entonces, y no era la expresión vacía y dócil a la que ellos se habían acostumbrado. Era una sonrisa afilada, consciente. De verdad no lo entienden, ¿verdad? Yo no tengo seguridad. Nunca la tuve. Soy propiedad, a la que vistieron con un traje de novia. No tengo posición legal, ni derechos, ni reclamo alguno, salvo lo que ustedes tres decidan concederme. Y si mañana murieran los tres, volvería exactamente al punto donde empecé, subastada al mejor postor. El bebé sería arrebatado de mis brazos, criado por extraños, y yo no tendría nada. ¿De verdad creen que me importan sus problemas de herencia? ¿Que quiero preservar lo que han construido aquí? La verdad de sus palabras los golpeó como agua helada. Jamás habían considerado qué ocurriría con Clara si su arreglo se derrumbaba. William fue el primero en recuperar la voz. ¿Qué le dijiste a Martin? Le dije la verdad, respondió Clara, que su padre estaba sano, hasta que dejó de estarlo, que Chester Hafford lo visitaba constantemente en sus últimas semanas, que Hafford ha estado sacando dinero del patrimonio, que ustedes tres estaban tan concentrados en cumplir una cláusula absurda del testamento, que nunca se detuvieron a preguntarse si esa cláusula era legítima. Le conté todo porque Martín me prometió algo que ninguno de ustedes jamás me dio, mi libertad y el futuro de mi hijo. El rostro de Samuel se había tornado rojo oscuro. «Nos traicionaste». ¿Traición? La risa de Clara fue amarga. Ustedes me compraron. Me obligaron a compartir una cama con 3 hombres diferentes. Me dejaron embarazada y luego se decepcionaron porque el bebé no era lo bastante perfecto. ¿Y lo llaman traición cuando intento encontrar una salida? Yo lo llamo supervivencia. La habitación quedó en silencio, salvo por los suaves sonidos del pequeño Josiah, que jugaba con bloques de madera. El 6.º dedo de su mano derecha se movía con la misma naturalidad que los otros 5, aferrando y soltando sin saber aún que era distinto. Thomas habló en voz baja. ¿Qué te prometió exactamente Martin? Si el testamento se anula, si Hafford es desenmascarado, Martin me dará $3.000.
y documentos legales que me otorgarán a mí y a Josiah la libertad. Podremos irnos a cualquier parte, empezar de nuevo, vivir como personas libres. Todo lo que tuve que hacer fue contar la verdad de lo que he visto aquí. $3,000, repitió Samuel con desprecio. Menos de lo que pagamos por ti. Pero son míos y de mi hijo. No dependen de cumplir las condiciones de su padre ni de mantener la pureza de su preciosa línea familiar. Es libertad. Samuel, algo que tú nunca has tenido que pensar porque naciste con ella. Antes de que Samuel pudiera responder, se oyó un golpe en la puerta del cuarto del bebé. Una sirvienta de la casa, una mujer mayor llamada Ruth, que llevaba 30 años con la familia, entró vacilante. Perdone, señor Samuel, pero hay algo que debe ver en el despacho principal. De inmediato, señor. Los hermanos siguieron a Ruth escaleras abajo, dejando a Clara sola con el bebé. Cuando entraron en el despacho, encontraron a Chester Hafford, de pie junto al escritorio, el rostro ceniciento. ¿Cómo demonios entró aquí?, exigió Samuel. Aún tengo llaves de esta casa. Ayudé a su padre a construir esta finca. Redacté su testamento. Administré sus asuntos durante 12 años. Y ahora estoy aquí para decirles que deben detener de inmediato la investigación de Martin. ¿Por qué haríamos eso?, preguntó Thomas con frialdad. Has estado robándonos. La compostura de Hopford se quebró. No he estado robando, replicó. He estado sobreviviendo. ¿Creen que su padre les dejó una fortuna? Les dejó una lana cáscara vacía. Una cáscara hermosa e impresionante, pero vacía. Los 3 hermanos se quedaron inmóviles. Hafford continuó, hablando con rapidez, las palabras atropelladas. Su padre era un jugador, caballeros. No en el sentido social. No cartas en fiestas. Jugaba con futuros de algodón, con especulaciones ferroviarias, con cada inversión arriesgada que aparecía. Perdió dinero durante años y lo cubría pidiendo préstamos sobre la plantación. Cuando murió, esta finca estaba hipotecada en 3 bancos distintos. Las cosechas de tabaco apenas cubrían los intereses. La fortuna que creen haber heredado nunca existió. No más. Estás mintiendo, dijo Samuel con voz peligrosa. Tengo los documentos de los préstamos, los extractos bancarios. He trabajado 2 años para mantener esta finca a flote, para hacer pagos, para negociar con los acreedores. Esas tarifas excesivas que he estado cobrando. Ese dinero fue a los bancos, para evitar que ejecutaran la hipoteca. He estado salvándome su herencia, no robándola. Thomas cayó en una silla. ¿Cuánto debemos? $37,000 más o menos, casi el valor total de la propiedad. William parecía a punto de vomitar. Eso es imposible. Padre era cuidadoso. Era desesperado, interrumpió Hafford. Después de la muerte de su madre, se convenció de que iba a perderlo todo. Tomó riesgos mayores, persiguió ganancias más grandes y perdió sumas más enormes. Esa cláusula del testamento sobre preservar la sangre familiar no trataba de unidad familiar, sino de asegurar que ustedes 3 se mantuvieran juntos, combinaran recursos y trabajaran como una sola unidad para pagar sus deudas. Sabía que si dividían la propiedad, si seguían caminos separados, los bancos ejecutarían la hipoteca y el nombre Rutledge sería destruido. El estudio quedó en silencio. Afuera, el sol de otoño se ponía, pintando los campos de tabaco en tonos dorados y ámbar, hermosos, y en bancarrota. Samuel habló finalmente. ¿Martin sabe sobre la deuda? Todavía no, pero lo sabrá en cuanto solicite los registros bancarios. Y cuando lo haga, se dará cuenta de que impugnar el testamento significa reclamar una parte de una deuda enorme, no una fortuna. Se retirará, los bancos intervendrán, y todo lo que su familia construyó en 4 generaciones será subastado para pagar a los acreedores. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó William en un hilo de voz. Hafford se irguió un poco. «Hacemos lo que su padre pretendía. Trabajamos juntos,
todos nosotros, para salvar lo que se pueda salvar. Yo seguiré gestionando el patrimonio, haciendo pagos, negociando con los bancos. Ustedes tres mantienen la plantación funcionando, cultivando, generando ingresos. Y, Clara, debe ser convencida de que su mejor interés está en mantener las cosas como están. Ella quiere libertad, dijo Thomas. Entonces, respondió Halford con frialdad, le daremos una razón para quedarse. Redactamos documentos reales, legales, que otorguen a ella y al niño ciertas protecciones. Un fondo fiduciario para el niño, una garantía de que si algo les sucede a ustedes tres, ella reciba un porcentaje de lo que quede. Hagan de ella una socia en la supervivencia en lugar de una enemiga. La puerta se abrió de repente. Clara estaba allí, con el pequeño Josiah apoyado en la cadera. Debió de haber estado escuchando desde el pasillo, porque su expresión mostraba que lo había oído todo. «Así que la gran fortuna de los Rutledge es una mentira», dijo en voz baja. «La herencia para la que me compraron, para asegurarla, ni siquiera existe». Halford se volvió hacia ella. «Señora Rutledge, la situación es más complicada». «No», lo interrumpió Clara. «No intente darle vueltas. Todos me usaron, todos ustedes. Josiah usó a sus hijos. Los hijos me usaron a mí. Usted usó a todos. Y ahora quiere que me quede callada y obediente para que este castillo de naipes no se derrumbe. Quiero que tome una decisión racional», replicó Halford. «Si la impugnación de Martin tiene éxito, usted obtiene $3,000 y su libertad, pero sin hogar, sin seguridad más allá de ese único pago, y con un hijo que crecerá sabiendo que la familia de su padre fue destruida por el escándalo y la deuda. Si la hacienda sobrevive, yo me aseguraré de que usted y Josiah tengan protecciones legales, ingresos, un futuro. No es libertad, pero es supervivencia». Clara miró a cada uno de ellos, uno por uno. Luego miró a su hijo, a sus ojos brillantes y a su mano de 6 dedos, y algo cambió en su expresión. «Quiero documentos redactados para mañana. Documentos que establezcan un fondo fiduciario de $5,000, a nombre de Josiah, intocable por cualquiera de ustedes. Documentos que me otorguen la manpropiedad legal del ala oeste de esta casa. Documentos que especifiquen que, si cualquiera de ustedes tres muere, yo recibo 1/3, Watty, de lo que quede del patrimonio. Y quiero a Chester Halford fuera como administrador del patrimonio. Thomas asumirá todas las decisiones financieras con la supervisión de un abogado independiente que le elija». Halford abrió la boca para protestar, pero Samuel alzó la mano. «Hecho. Todo». Clara lo estudió. «Y terminarán con el arreglo de rotación. No voy a compartir dormitorio con ninguno de ustedes nunca más. Esa parte de esta farsa se acabó». «De acuerdo. Entonces le diré a Martin que retire su impugnación. Le escribiré personalmente y explicaré que la familia ha resuelto sus diferencias. Pero sepan esto. Si cualquiera de ustedes rompe estos términos, si intentan engañarme a mí o a mi hijo con lo prometido, prenderé fuego a esta plantación, antes de permitir que se beneficien de ello. ¿Estamos claros?» Los 3 hermanos asintieron. No tenían opción. Clara tenía ahora todo el poder. Después de que ella se fue, Halford se dejó caer contra el escritorio. «Nunca quise que esto llegara tan lejos. Mientras te lucrabas generosamente», señaló Samuel. «Mientras ganaba una compensación justa por un trabajo que nadie más quería hacer. Sí, me beneficié. Todos hicimos lo necesario para sobrevivir, incluida ella. La cosecha de tabaco de Sodo 55 comenzó con promesas. Buenas lluvias a inicios de primavera, días cálidos que hicieron crecer las plantas con fuerza. Para mayo, los campos eran un mar de anchas hojas verdes, y por primera vez en meses los hermanos se permitieron tener esperanza. Luego el clima cambió. Junio trajo un calor como no se veía en años.
Las temperaturas subieron a más de 90 grados día tras día. Las plantas de tabaco se marchitaron a pesar del riego, con las hojas enroscándose en los bordes. Cuando por fin llegaron las lluvias a mediados de julio, llegaron con una violencia que convirtió los campos en barro y aplanó las plantas. Thomas hizo los números a inicios de agosto y dio el veredicto. Perderían aproximadamente el 40% del valor esperado de la cosecha. Fue un desastre que los empujó de precario a crítico. Los pagos bancarios, vencidos en octubre, no podrían hacerse sin vender activos. Samuel convocó una reunión en el despacho el 12 de agosto. Presentes estaban Thomas, William, Chester Hafford y Tessia Clara, quien había sido invitada expresamente por insistencia de Samuel. «Necesitamos capital», anunció sin preámbulos. $20,000 para octubre, o el First Bank of Richmond ejecuta nuestro préstamo principal. Si eso pasa, todo colapsa. Hafford habló primero. «He contactado a conocidos para préstamos adicionales, pero nadie extenderá crédito sin garantía». «¿Y los trabajadores?», interrumpió Thomas en voz baja. «Tenemos 37 personas. Si vendiéramos 10. Están discutiendo la venta de seres humanos como ganado». La voz de Clara fue hielo. «Frente a mí, una mujer a la que ustedes compraron como ganado». «Estamos hablando de supervivencia», replicó Samuel. William se puso de pie bruscamente, tambaleándose un poco. «Esto está mal. Todo. Estamos corrompidos por la codicia de nuestro padre, por nuestro propio orgullo. Deberíamos confesarlo todo, arrojarnos a la misericordia de la Iglesia. Que Dios decida». «Dios no paga nuestros préstamos bancarios», dijo Samuel con frialdad. «Siéntate, William». «No». La voz de William fue más alta ahora, pastosa por la bebida y la desesperación. «Se acabó. Mañana iré a Richmond. Diré la verdad sobre el testamento de padre, sobre la deuda, sobre todo. Que arda todo». La sala quedó en silencio. Samuel se irguió lentamente. «Nos destruirás», dijo en un susurro helado. «Ya estamos destruidos». Samuel cruzó la habitación en 3 zancadas y Jack golpeó a su hermano menor. No fue una bofetada. Fue un puñetazo con toda la fuerza, directo a la mandíbula, que lo lanzó hacia atrás. Cayeron libros a su alrededor mientras se desplomaba en el suelo, con sangre saliendo del labio partido. «Samuel». Thomas se interpuso, pero Samuel lo apartó. «No tiene derecho a destruir lo que yo he intentado salvar». William, tocándose la boca sangrante, miró fijamente a su hermano. «Te has convertido en padre. Te has convertido exactamente en lo que él era, capaz de sacrificar cualquier cosa, a cualquiera, para proteger el nombre de la familia. Alguien tiene que estar dispuesto a tomar decisiones difíciles». La voz de Clara cortó la tensión. «Puede que haya otra opción, una que no han considerado». Todas las miradas se volvieron hacia ella. «He estado pensando en nuestro problema colectivo. Creo que tengo una solución». Hizo una pausa. «Chester, dijiste que nadie extenderá crédito sin garantía, pero eso no es del todo exacto. Ningún banco concederá crédito a los hermanos Rutledge sin garantías, pero yo no soy uno de los hermanos Rutledge. Soy una mujer con ciertas protecciones legales y un fondo fiduciario que se estableció recientemente». Hafford se inclinó hacia adelante. «¿Qué estás sugiriendo?» «Sugiero pedir un préstamo usando mi fondo fiduciario y mi reclamación legal sobre parte de la herencia. Iré a los bancos en Richmond, quizá a bancos en Carolina del Norte, donde Martin Rutledge tiene contactos. Me presentaré como una mujer que intenta asegurar el futuro de su hijo. Es poco convencional, pero no imposible». Thomas negaba con la cabeza. «Ningún banco prestaría esa cantidad a una mujer. Podrían hacerlo si tengo un cofirmante, alguien con buen crédito, alguien no vinculado a las deudas de la familia Rutledge, alguien como Martin Rutledge, por ejemplo». La implicación cayó como una piedra. Samuel entrecerró los ojos. «¿Quieres traer a Martin de vuelta a esto?
Quiero salvar esta plantación, porque si fracasa mi hijo y yo lo perdemos todo también. Martin aún cree que puede haber valor aquí si se administra correctamente. Si lo contacto, le explico que intento proteger la herencia de Josiah y le pido su ayuda como familia. Podría confirmar el préstamo, especialmente si le ofrecemos el 10% de las ganancias futuras durante 5 años. Era brillante, y todos lo sabían. Clara asumiría la deuda, pero la hacienda obtendría el capital necesario. Martin conseguiría una ganancia sin riesgo, y los hermanos conservarían la plantación, al menos temporalmente. Pero también significaba darle a Clara aún más poder. Samuel la observó con atención. ¿Por qué harías esto? ¿Qué ganas tú? Clara sostuvo su mirada sin titubear. Quiero su promesa. Las promesas de los tres, con testigos y legalmente vinculantes, de que cuando las deudas estén pagadas y la finca sea estable, me otorgarán a mí y a Josiah la libertad completa. Documentos legales que nos declaren personas libres, con el fondo fiduciario intacto y la propiedad del ala oeste transferida a mi nombre de forma definitiva. Quiero una salida, Samuel. Quiero saber que esta pesadilla tiene una fecha de finalización. ¿Y si nos negamos? Entonces William irá mañana a Richmond y dirá la verdad. Los bancos reclamarán los préstamos, la plantación fracasará y todos nos quedaremos sin nada. Los hermanos se miraron entre sí. Thomas fue el primero en hablar. Aceptamos. No. La voz de Clara fue firme. Los documentos los redactará Daniel Thorne. El abogado de su familia está demasiado comprometido. Quiero que mi abogado se encargue con copias archivadas en 3 juzgados diferentes. Durante los siguientes 2 días, Clara viajó a Richmond con Daniel Thorne, se reunió con Martin Rutledge y presentó su propuesta. Martin, intrigado por una ganancia sin riesgo, aceptó confirmar el préstamo. Para finales de agosto, Clara había asegurado el $25,000. Regresó a la plantación con los pagarés bancarios y una pequeña sonrisa satisfecha que dejaba claro que entendía perfectamente cuánto poder tenía ahora. La crisis inmediata pasó, pero el equilibrio de poder cambió por completo. Clara ya no era una mujer comprada, era una acreedora, una socia, la persona que había salvado la plantación cuando los 3 hermanos no pudieron. El otoño se convirtió en invierno, el invierno en primavera. La cosecha de tabaco de 1956 se plantó con una esperanza nacida de la desesperación. Pero ese año sucedía algo más. Las tensiones políticas entre el norte y el sur se intensificaban. Las discusiones sobre la esclavitud, los derechos de los estados y el futuro de la nación se volvían imposibles de ignorar. William, cada vez más retraído desde el golpe de Samuel, pasaba horas escuchando debates políticos en las tabernas de Richmond. Una noche de abril volvió a casa y anunció que la guerra se acercaba, que era inevitable. Tu crisis religiosa no es nuestro problema, dijo Samuel con cansancio. Tenemos problemas reales. Pero William no lo soltó. Comenzó a predicar a los trabajadores por las noches, a organizar reuniones de oración en los graneros de tabaco, hablando de redención y juicio. Samuel le ordenó que parara. William lo ignoró. El conflicto entre los 2 hermanos creció durante toda la primavera. Para junio, apenas se hablaban, y justo cuando parecía que nada peor podía ocurrir, el horror en el condado de Enrío se intensificó. Si esta historia te provoca escalofríos, compártela con un amigo amante de los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y suscríbete para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. La primavera de Talari 1857 trajo buen clima y una cosecha prometedora. Los hermanos empezaron a relajarse un poco. Las proyecciones de Thomas mostraban que, si la venta iba bien, podrían reducir gran parte de la deuda antes de fin de año. Pero el 9 de agosto de 1857, William Rutledge desapareció.
Fue visto por última vez la noche del 8 de agosto caminando hacia los graneros de tabaco después de la cena. Ruth comentó que parecía agitado. Había estado bebiendo mucho y murmuraba algo sobre redención y verdad. Cuando no apareció para el desayuno, Thomas fue a su habitación y la encontró vacía. La cama sin usar. La Biblia de William desaparecida. Samuel organizó una búsqueda de inmediato. No encontraron nada, sin señales de violencia, sin indicios de a dónde había ido. Simplemente había desaparecido. El toro 10 de agosto. Llegó una carta desde Richmond. Estaba dirigida a Samuel, con la letra de William. Samuel la leyó en voz alta, su voz plana. Hermano, para cuando leas esto habré hecho lo que debió hacerse hace 2 años. He ido al presbiterio de Richmond y he confesado todo. La deuda de padre, la manipulación de Hafford, el arreglo con Clara, todo. He entregado copias de los documentos financieros que tomé de la oficina de Thomas. He contado la historia de cómo compramos a un ser humano para satisfacer un testamento fraudulento. Nos he expuesto, Samuel, porque merecemos ser expuestos. Me voy de Virginia. ¿A dónde? No lo diré. Pero pasaré el resto de mi vida buscando el perdón de Dios. Ruego que tú también encuentres tu redención antes de que sea demasiado tarde. Tu hermano, William. El silencio llenó el despacho. Thomas se había puesto blanco. Nos ha destruido, susurró. La puerta se abrió de golpe. Chester Hafford estaba allí, jadeante, con un periódico en la mano. Tienen que ver esto. Richmond Inquirer, edición de la mañana. Extendió el diario sobre el escritorio. En la tercera página se leía: prestigioso abogado Chester Haverford, interrogado en caso de fraude testamentario. El presbiterio de Richmond ha remitido las denuncias al magistrado civil en relación con las acusaciones presentadas por el señor William Rutledge de Henry County. El señor Rutledge alega fraude sistemático en la administración del patrimonio de Josiah Rutledge, con acusaciones de falsificación, malversación y manipulación de documentos testamentarios. La investigación está en curso. ¿Qué tan grave es esto?, preguntó Samuel. Hafford se dejó caer en una silla. Grave. El magistrado es Cornelius Bond. Es meticuloso, incorruptible. Si empieza a revisar los registros bancarios, a examinar el testamento, tendremos tal vez 2 semanas. La investigación duró 6 semanas. El magistrado Bond interrogó a todos: los hermanos, Clara, los sirvientes de la casa, los trabajadores del campo, los socios comerciales. Examinó el testamento con 3 peritos calígrafos. Solicitó registros bancarios de 4 instituciones. Lo que descubrió fue condenatorio, pero no exactamente lo que William había afirmado. El testamento era genuino. La firma de Josiah era auténtica, correctamente atestiguada, pero la interpretación que Hafford había dado era deliberadamente engañosa. La cláusula sobre preservar la línea familiar mediante una unión inusual no era una instrucción literal. Era la amarga poesía de Josiah, su forma de decir que sus hijos debían trabajar juntos en lugar de dividir la propiedad. Cualquier abogado competente habría reconocido el lenguaje como simbólico, pero Hafford vio una oportunidad. Convenció a 3 hermanos desesperados de que su padre exigía un arreglo imposible y luego los guió para crearlo. Usó su obediencia para justificar enormes honorarios y vaciar un patrimonio ya hundido en deudas. El 3 de octubre de 1857, el magistrado Vaughan presentó sus conclusiones. Chester Hafford fue acusado de fraude y malversación. Fue inhabilitado, multado con liae $12,000 y condenado a postres años de prisión. Murió de apoplejía 18 meses después. Los hermanos Rutledge fueron absueltos de delitos penales. El magistrado concluyó que habían sido manipulados por su abogado. El matrimonio de Clara con Samuel fue declarado legalmente válido. Pero la publicidad los destruyó socialmente. Todas las familias prominentes de Virginia leyeron sobre la investigación.
la esposa comprada, los 3 hermanos compartiendo a una mujer, el heredero de 6 dedos y la fortuna construida sobre mentiras. Las invitaciones cesaron, los socios comerciales se retiraron. El nombre, Rutledge, se convirtió en sinónimo de escándalo. Thomas fue quien peor lo soportó. Descubrir que su meticulosa gestión se basaba en fraudes lo quebró. Comenzó a beber sin control, dejó de llevar los libros. Una fría mañana de enero de 1858, Ruth lo encontró en su dormitorio, muerto de lo que el médico llamó fallo cardíaco. Aunque todos sabían que era desesperación, Samuel enterró a su hermano e intentó seguir adelante. Pero la cosecha de 1857 había quedado arruinada por la investigación. Los compradores no querían tabaco asociado al escándalo. Los precios cayeron. Las deudas crecieron. Para la primavera de 1858, Samuel comprendió que todo había terminado. Se reunió con Clara en el despacho una última noche de marzo. «La plantación será subastada para pagar a los acreedores», dijo sin emoción. «Tu fondo fiduciario debería estar protegido y tu reclamo legal podría darte 3 o 4 mil después de que los bancos tomen su parte. Lo siento. Lo intentamos». Clara lo miró al otro lado del escritorio. ¿Alguna vez la amó? ¿A quién? A su madre. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué? Intento entender cómo una familia llega a esto, cómo el amor se convierte en transacción, cómo los hijos se vuelven piezas de ajedrez. Samuel guardó silencio un largo momento. Mi padre amó a mi madre, creo. Pero cuando ella murió, algo en él también murió. Se obsesionó con el legado, con la permanencia. Olvidó que las familias están hechas de personas, no de propiedades. ¿Y usted? Me convertí en él. Exactamente lo que William dijo. Samuel caminó hacia la ventana. No sé a dónde fue mi hermano menor, si encontró paz, pero tenía razón al huir. Este lugar está maldito por la ambición y la codicia. La subasta se celebró el 20 de abril de 1858. Todo salió al martillo: tierras, edificios, equipos, ganado y hasta 37 seres humanos, vendidos a distintos compradores y esparcidos por toda Virginia. La casa se vendió por pie a $12,000. La tierra rindió menos de lo esperado. Cuando los bancos y acreedores cobraron, Clara Cittati recibió $4,300 y la propiedad legal del mobiliario del ala oeste. Daniel Thorne había preparado los documentos que otorgaban a Clara y a Josiah su libertad oficial. Samuel tomó su parte, apenas $900, y desapareció. Algunos decían que se fue al oeste, a California. Otros afirmaban que murió borracho en una pensión de Baltimore. Nadie lo supo con certeza. Clara dejó Virginia en mayo de 1858. Llevaba consigo a Josiah, de 4 años, sus $4,000, y a Ruth, a quien había comprado la libertad con $500 de su liquidación. Las 3 viajaron a Filadelfia, donde Clara había mantenido correspondencia con una comunidad cuáquera que ayudaba a antiguos esclavos a comenzar nuevas vidas. Nunca volvió a casarse. Abrió una pequeña tienda de telas y artículos de costura, y crió a Josiah para que no se pareciera en nada a su padre, a su abuelo ni a sus tíos. Le enseñó que la mano de 6 dedos con la que había nacido no era una marca de corrupción, sino simplemente una variación. Josiah creció en Filadelfia, asistió a la escuela y aprendió el oficio de su madre. Aquel dedo extra le dio una destreza extraordinaria con las herramientas pequeñas. Se convirtió en un joyero excelente, famoso por sus trabajos minuciosos que otros consideraban imposibles. Se casó con una maestra de Boston, tuvo 3 hijos y nunca volvió a Virginia. Clara vivió hasta los 32 años. En sus últimas semanas, postrada por una neumonía, le contó a Josiah toda la verdad sobre su origen, la casa de subastas, el matrimonio forzado,
El testamento fraudulento, todo. Quería que lo supiera, dijo, para que entendiera lo que a veces exige la supervivencia. Después de su muerte, en 1873, Josiah encontró su diario escondido en una caja cerrada con llave. 40 páginas. De letra cuidadosa que relataban cada detalle de lo ocurrido en la plantación Rutledge, nombres, fechas, cifras, observaciones personales. Lo quemó siguiendo el consejo de su esposa, quien temía que tal documentación pudiera poner en peligro a sus hijos si las autoridades de Virginia decidían reabrir viejos escándalos. Pero antes de hacerlo, Josiah copió un solo pasaje en su propio diario, la última entrada de su madre, escrita en abril de 1858, mientras se preparaba para dejar Virginia. Me compraron para preservar su linaje, asegurar su herencia, salvar el nombre de su familia. En cambio, los sobreviví a todos. Mi hijo lleva 6 dedos y ningún pesar. Somos libres, y ellos son polvo. La historia olvidará a los hermanos Rutledge y el legado envenenado de su padre. Pero yo recordaré. Siempre recordaré lo que costó sobrevivir. Hombres que creyeron que los seres humanos podían comprarse y moldearse a su voluntad. El precio de su ambición fue pagado en su totalidad, no con dinero, sino con su propia destrucción. Que esto sea una lección para quien lea estas palabras. Algunas herencias son maldiciones y algunas líneas de sangre merecen extinguirse. La plantación Rutledge fue finalmente comprada por un consorcio de comerciantes de Richmond. Derribaron la casa principal en Pala 1861, usando el terreno con fines militares durante la Guerra Civil, que William había predicho. Después de la guerra, la propiedad cambió de manos varias veces. Cada nuevo dueño descubría que el tabaco cultivado en esa tierra nunca prosperaba como en los años de los Rutledge. Para Pino 1870, todo rastro de la familia Rutledge había sido borrado de los registros del condado de Enrío, salvo por algunos documentos legales olvidados en el sótano del tribunal, acumulando polvo junto a miles de tragedias familiares olvidadas. Esta historia nos muestra cómo la codicia, la desesperación y los monpecados de los padres pueden destruir todo lo que tocan. 3 hermanos creyeron que podían asegurar su futuro comprando a un ser humano y obligándola a un arreglo imposible. En cambio, lo perdieron todo: su fortuna, su reputación y sus vidas. Clara sobrevivió porque entendió algo que los hombres Rutledge jamás comprendieron: que la paciencia, la inteligencia y la voluntad de resistir pueden ser más poderosas que cualquier cantidad de dinero o posición social. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o aún quedan secretos enterrados en los campos de Virginia? Déjalo en los comentarios si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta. Suscríbete, activa la campanita y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.